Muy buenas, chavales, ¿cómo va eso? Bueno, en el día de hoy, un gran día, vamos a revisar la fotografía de nuestras foils. ¿Qué te parece eso? Estoy cansado de ver power sellers y vendedores muy potentes que ponen a vender sus foils japo y ves la foto y sinceramente dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. Y pensar que un mindundi, como puedo ser yo, al lado de esas pedazo tiendas, haga unas fotos increíblemente mejores de las que puedan estar ellos haciendo. Bueno, pues hoy vamos a resolver esas dudas, son muy importantes, a mi parecer, porque ayuda a acelerar el proceso de venta de una carta muy cara, que generalmente no son fáciles de deshacerse, las foil antiguas y las foil japo todavía más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son unas muy buenas fotos. Vamos a empezar con un par de ejemplos y además a deleitarnos, no solamente ver un par de ejemplos. Tenemos ya por aquí, en la cámara de abajo, una auténtica belleza porque no hay otro adjetivo para describirla. Primero la desnudamos, la observamos, la sentimos, la palpamos, incluso la olemos y la disfrutamos, la degustamos. Lo primero que tenemos que hacer, y lo más importante, es poner la carta en un fondo negro para diferenciar los picazos blancos que pueda tener la carta. Ahora mismo estamos en un mal ángulo, pero como soy una persona súper versátil y súper adaptada a los cambios inesperados, deberíamos buscar en la foto un color tal que así. Tiene que mostrarse el arco iris. La carta tiene que estar enfocada. Y, evidentemente, perpendicular al objetivo de la cámara. Entonces, estaríamos buscando algo así. Mira si esto no es increíblemente pornográfico. Buscar el foco, mostrar que no tenga tics. Luego, en otras fotos de detalle que también se pueden hacer, mostrar si tiene clouding en la carta. El clouding es este pequeño desgaste superficial por roce. Mira, esto es de la firma. El señor Ron Spencer no se dio cuenta que cuando firmó sus otras terapias u otras cartas de Ron Spencer, al ponerlas encima unas de otras, las suelen poner así para firmar. Y las firman todas. Entonces, en el momento en el que acabo de firmar, igual las plegó para devolvérselas a su propietario. Y no había secado el permanente todavía. Y lo que tenemos aquí es algo que no había visto todavía. Esta es una carta de mi colección. Y fíjate que la carta está muy bien. Es un excelente... Tiene un picazo ahí muy pequeñín. Se ve por el fondo negro. Y algún desgaste superficial aquí de clouding. Entonces todo esto se tiene que mostrar. Y por supuesto, por delante y por atrás. Siempre. Por los dos lados. Siempre que nos lo permitan. ¿Y qué más se puede destacar sobre la fotografía foil? Nos quedaría, yo creo que casi todas las instrucciones explicadas. No hay más ni menos que esto. Y sin embargo, muchas tiendas no logran hacerlo. Quería enseñaros un par de ejemplos más, un par de ejemplos a mayores de esta foto, porque sé que os van a molar. Sé que te van a molar. Entonces, ¿cómo se haría una foto de un playset, por ejemplo? Lo primero, lo quitamos de las fundas. Quitamos de las fundas, lo ponemos en cenital. Cenital es que está en 90 grados en perpendicular. Le tiraríamos la foto mostrando el arco iris a la mayor parte de las cartas que se puedan. Y esto lo amarramos bien. Es una diferencia brutal.
Os pondré ahora un par de ejemplos de cómo no se debe hacer esto. Y ahí lo está. Y ahí lo está. Las 4 una encima de la otra, por los dos lados, con buen enfoque y fondo negro. Tenemos unos smother absolutamente bellos. Tenemos, por ejemplo, unos naturalizar para contrastar un poco con el foil de otro color. Absolutamente increíbles. Estos vienen de la bodega, de la Gran Reserva. No varía demasiado bien, no sale demasiado el arco iris como en la terapia, por ejemplo, que está mucho más holgada. Yo diría que le gusta más la noche. A los naturalizar le gusta más la noche. Hay cartas que brillan mejor cuando la luz es más de atardecer, más indirecta. Esta puede que la tenga demasiado encima. Y salen muy pálidas las cartas cuando nos pasa esto. Y ya para finalizar, la joya de la corona en un blanco. Fíjate qué absoluta hermosura. Todos los defectos que puede tener la carta hay que mostrarlos. Bah, qué preciosidad, es que no tiene defectos. Entonces no se los podemos ver. Es un ángel. ¿Cómo va a tener defectos un ángel? Aquí tenemos otro que está también en muy buen estado. Tiene ahí un pequeño tic y un pequeño desgaste superficial. Todo eso lo debéis mostrar. Y haciendo incluso zoom. Y tiene también un poquito de desgaste. Está muy bien la carta. Estos son difíciles, no, lo siguiente. Y este me parece que era el que peor estaba. Dentro de lo bueno, estaba peor. Tenía este pequeño mordisquito aquí, ni siquiera se siente con el dedo. Y eso lo debes mostrar, porque en una carta así, lo único que te puede traer es problemas. Entonces, sí, el blanco es mucho más honesto, mucho más... Mira para ahí. Porno puro. Qué maravilla. Es un minuto de silencio por este disfrute. Y poco más, porque no hay más. Simplemente haz las cosas bien. Si vendes una carta foil en el que no se ve el arco iris y la carta ni siquiera está enfocada y no hay luz, como tenemos aquí un buen punto de luz, vas a tardar mucho tiempo en venderla, mucho tiempo. Y lo que nos interesa es venderla al máximo precio posible, permitido, en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, no lo olvides. Fíjate qué plomo, Mira, pay. Mira qué auténtica hermosura. Voy a quedarme a solas, voy a apagar la cámara y voy a quedarme a solas con ellas. Bueno, cuídate mucho, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya gustado, espero volver a verte en el siguiente. Que vaya todo bien, chao.